Muy bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio del ayuno. Estamos ya en la lección 5, página 29 de la guía de estudio. Y esta lección, esta sesión es la asamblea solemne. Hemos estado hablando de, por supuesto, el ayuno. Estamos viendo el concepto del ayuno en el Nuevo Testamento. Hemos visto ya, creo lo tenemos bastante claro. Siempre las mencionamos, las tres diferentes perspectivas. Hicimos una pausa y estuvimos viendo cómo esas tres perspectivas del ayuno corresponden o se alinean con aquellos elementos que debemos incluir en la oración. Y bueno, hasta ahora todo lo que hemos visto, hermanos, tiene que ver a una manera individual o personal de ir desarrollando estas disciplinas espirituales. Hoy empezamos en esta lección 5, como dije, esta lección o esta sesión tiene que ver, hermanos, ya con la práctica del ayuno, pero de manera corporativa o de manera congregacional, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a estar viendo hoy. El título es la asamblea solemne. Este es un título que se le pone. Entonces la primera parte ahí en la página 29 dice las asambleas solemnes en las Escrituras. Cuando estemos escuchando esto, hermanos, de asambleas solemnes, no es el único nombre que se da, es un nombre que se le da en algunos lugares y que es común en algunas partes de Latinoamérica a esta reunión, que básicamente es, hermanos, la iglesia local, el grupo de creyentes de una iglesia local, los hermanos de una iglesia que se reúnen para estar en oración y para ayunar juntos. Entonces dice así ahí en la página 29, en las Escrituras el ayuno aparece no solo como una disciplina personal e individual, sino también como una práctica corporativa o pública. Estos tiempos de oración y ayuno públicos a menudo son denominadas asambleas solemnes, asambleas sagradas o convocatorias santas. Debido a que Jesús advirtió de no hacer públicos los actos de devoción, por ejemplo en Mateo 6, 3, 4, en Mateo 6, 16, 17, y si algunos han concluido erróneamente que Él prohibió todas las formas de oración y ayuno públicos. Sin embargo, este no es el caso. A lo largo del Antiguo Testamento hay innumerables casos de oración y ayuno públicos que fueron aprobados por Dios. En el Nuevo Testamento encontramos la oración colectiva en los inicios de la iglesia primitiva, por ejemplo Hechos 1, 13, 14, y en algunos de sus momentos más críticos, como Hechos 4, 23 a 31, o Hechos 13, versículos del 1 al 3. Entonces, hermanos, aquí claramente, pues obviamente el punto de estos dos párrafos es mencionarnos que es algo bíblico, es algo válido, está bien reunirnos y orar juntos y ayunar juntos. No confundirlo o no pensar que esto contradice de algún modo que Jesús dijo: cuando ayunes, no demudes tu rostro para mostrar que estás ayunando. Recordemos que Jesús no está hablando simplemente de la forma externa de lo que hacemos cuando ayunamos, y que andemos ahí todos tristes y cabizbajos, y es que estoy ayunando, como para mostrar algún tipo de espiritualidad y vernos superior a los demás. El punto es la actitud del corazón. Entonces, una cosa no contradice la otra. Hay momentos en que está bien reunirnos juntos, estar juntos ayunando y orando. Dice, la oración y en ocasiones el ayuno públicos no fueron simplemente apropiados para la iglesia del Nuevo Testamento. Estos debieran ser fomentados. Teniendo como base los ejemplos de las Escrituras, es apropiado que una iglesia se reúna en una asamblea solemne para ayunar y orar durante tiempos, y note esto, hermanos, tiempos de gran necesidad, de crisis, o en momentos críticos cuando debemos discernir cuál es la voluntad de Dios para un asunto extremadamente importante. Entonces, hermanos, no sé si usted quiere subrayar eso, resaltarlo, encerrarlo en un círculo, pero aquí nos dice cuándo es apropiado, cuándo está bien, y no solo está bien, sino que es necesario que la iglesia aprenda a reunirse y estar en oración y en ayuno de manera pública, de manera congregacional. Lo voy a leer de nuevo, hermanos. Dice, es apropiado que una iglesia se reúna en una asamblea solemne para ayunar y orar durante tiempos de gran necesidad, crisis o en momentos críticos cuando debemos discernir cuál es la voluntad de Dios para un asunto extremadamente importante. Continúa y dice, también es apropiado reunir a la iglesia en una asamblea solemne para celebrar la bondad de Dios de manera alegre y festiva. Entonces hay dos cosas ahí
que claramente al Señor le agrada que hagamos, ¿no? Reunirnos en esos tiempos de dificultad, de gran necesidad, discernir la voluntad de Dios para el avance del reino y reunirnos porque hay algo que es extremadamente importante de poder hacer. Y así también reunirnos para festejar, hermanos, para estar juntos celebrando muchas veces, de hecho, la respuesta de nuestro Señor a todas estas cosas. Y no está aquí, hermanos, pero se asume que para que nosotros podamos llamar a una congregación, a los hermanos de una congregación, a los creyentes que se reúnen en una iglesia local y hacer un ayuno congregacional, en donde va a haber oración y ayuno, obviamente. Hermanos, esto se tiene que primero desarrollar a nivel personal, porque si no, ¿a qué nos reunimos? Si yo no estoy diligentemente y constantemente aprendiendo y creciendo en oración y creciendo en mi ayuno, si el grupo de ancianos de una iglesia convoca una reunión pública de ayuno y oración, usted a los 15 minutos usted ya no sabe qué hacer. Dice, ¿a qué estamos aquí? ¿No? Tenemos nuestro tiempo, hermanos, aquí cada miércoles de oración. Y obviamente sabemos que, porque así lo tenemos planeado, así lo tenemos estructurado, después de nuestro tiempo de oración, pues tenemos este tiempo, ¿verdad? Para estudiar, para ir aprendiendo algunas cosas. Antes de que hiciéramos el estudio del ayuno, estuvimos haciendo el estudio de la oración. Y aún antes de esos estudios que hacíamos después, bueno, discutíamos la predicación, comentábamos algunas cosas que hemos aprendido. Pero ¿qué pasa si tenemos 3 horas de oración y no vamos a hacer nada más que estar en oración? Hermano, hay que decir la verdad. A los 20 minutos, y estoy exagerando, muchos ya se van a empezar a levantar. ¿No? Ya estamos, ya estoy listo. Hermanos, por eso tenemos que empezar a crecer en nuestra devoción personal, crecer en oración y aprender a ayunar. Porque cuando este tipo de cosas se presentan, y las repito, gran necesidad, crisis, momentos críticos, cuando es extremadamente importante discernir cuál es la voluntad de Dios para un asunto específico, y decimos, hermanos, hay que estar metidos en ayuno y oración, y nos reunimos todos y a los 20 minutos ya nos sentamos a vernos la cara, ¿por qué pasó? Y no, ya estoy listo. Porque, hermanos, hay una parte, un componente especial en la oración en donde tenemos que luchar en oración, luchar por entrar en la presencia de Dios, luchar por clamar, por suplicarle al Señor que escuche nuestras oraciones. Y eso no nos toma 15 minutos, hermanos. De ninguna manera estoy diciendo, hermanos, que hacemos mal en estar ahorita aquí y en 15 minutos estar listos. No, lo que estoy diciendo es que por la estructura de nuestro tiempo y por las cosas y recursos que tenemos a nuestra disposición, es la manera en que hemos pensado hacerlo los miércoles. Pero esto no significa que lo hacemos para sustituir o dejar de lado lo que usted hace diariamente en su tiempo devocional con el Señor, lo que usted hace diariamente en su tiempo a solas con Dios. Eso es suyo y eso es lo que usted debe de desarrollar, ¿no? Y hablábamos un poquito de eso, de hecho, en la prédica, ¿no? Muchas veces la razón que uno da es que no hay tiempo, hermano. Es que no hay tiempo. La cosa está, hermanos, que pues todos tenemos 24 horas, ¿no? O sea, nadie tiene más horas. Y sí es cierto que todos tenemos diferentes responsabilidades, pero no creo que nadie tenga más responsabilidades de las que caben en un día, porque eso es imposible. En pocas palabras, ocupados estamos todos de alguna manera. Y sin embargo, hermanos, a todos el Señor nos manda lo mismo, ¿no? Que tengamos un tiempo con Él. Entonces, hermanos, la vida espiritual personal y obviamente la vida espiritual de una iglesia está en función de cuánto tiempo en realidad de calidad uno pasa en oración con el Señor. ¿Okay? Nosotros podemos hacer un montón de cosas, hacer, actividad, cosas externas, pero si no hay una verdadera realidad interna y espiritual de yo saber, me puedo poner de rodillas cada mañana y hablar con Dios. Pues hermanos, pues sí, tenemos algo, no estoy diciendo que no tenemos nada, pero lo más importante y lo que nos va a fortalecer y sostener, pues cada día va desapareciendo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué de pronto alguien se aparta de la iglesia y regresa al mundo? ¿Por qué una persona cae en pecado? ¿Por qué
Eso es sencillo, eso no es un misterio. La Biblia no dice, ay, rásquese la cabeza, a ver y piense, ¿qué será que pasó con ese hermano? No, es sencillo. ¿Ah? Es sencillo, recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Ah? Esto no se arregla sin ayuno y oración, punto. ¿Cuál fue el problema de esa persona? ¿Cuál fue el problema de ese hermano? ¿Cuál fue el problema de alguien que no crece? Ayuno y oración, inexistente en su vida. Recuerde, ayuno y oración va conectado con lectura de la palabra, va conectado con comunión con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eso no está. Hermanos, y no podemos creer, no podemos pensar que nuestra carne es lo suficientemente fuerte para seguir al Señor. Y que no necesitamos tiempo en oración, lectura de la palabra, devocional familiar y todo este tipo de cosas que son medios de gracia por los cuales somos fortalecidos a través de su Espíritu. Y pensar, no, tranquilos, mientras yo esté ahí, ya algo se me pegará. Ya, si Dios quiere. No, hermanos, la verdad es que no. Entonces, hermanos, todo esto que hemos aprendido hasta hoy va a ser la base para que Dios quiera un día podamos decir, hermanos, nos reunimos todos en una asamblea solemne, en un servicio de ayuno y oración. Y hermano, ahí lo que se va a escuchar es por lo menos, porque cuando vayamos viendo en esto, hermano, va a ver lo que se espera de una asamblea solemne, de un grupo de cristianos que se reúne a ayunar y orar. A veces toma días esto, hermanos. Pero vamos a decir que somos bebés en esto, ¿verdad? Estamos aprendiendo, es la realidad. Bueno, vamos a tener un par de horas, quizá unas 3 horas de cristianos en comunión con Dios, juntos, orando y clamando por alguna de estas cosas que aparecen en el estudio. ¿Okay? Entonces, hermanos, en donde estamos hoy, algunos quizá un poco más avanzados que otros, pero en general tenemos que hacer ese análisis y ver cómo estamos como iglesia, cómo estamos como congregación con respecto a esto. Y hermano, somos unos bebés, es la realidad. Y no tiene nada de malo ser bebé. El problema es no crecer. Porque si nosotros vemos un bebé, pues no hay nada de malo en ser un bebé. ¿Okay? El problema es cuando un bebé no crece. Entonces dice uno, aquí hay algo que no está bien. Aquí hay un problema de salud. Entonces, hermanos, si fuéramos médicos y viéramos nuestra congregación como esos pediatras espirituales y vemos, a ver, ¿qué tiene este niño? No, pues el niño está bien. Aún es niño, aún está creciendo, pero está saludable. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese niño va a crecer. Gloria a Dios porque espiritualmente como congregación vamos a ir creciendo. Pero el problema es que si el pediatra dice, ¿sabe qué? Este niño ahorita ya debería estar caminando y nada más no, o ya debería hablar y nada más balbucea, ¿sí? Ya debería comer comida saludable y no quiere pasar de caramelos y churritos. Y hay un problema, ¿no? Entonces, hermanos, tengamos eso en cuenta mientras vamos aprendiendo esto, porque mientras más avancemos en este tema que es la asamblea solemne, más, hermanos, y se los digo porque personalmente, yo que pues he pasado por esto para poder venir y hablar con ustedes de esto, hermanos, yo veo esto y digo, Señor, estamos lejos de esto todavía. Estamos lejos. Si bien es cierto que en oración y ayuno decimos, ok, creo que tenemos una idea de a dónde tenemos que ir, creo que algo de esto hago, creo que tengo que corregir acá, amén. Pero cuando veo, hermanos, lo que es una asamblea solemne por la Biblia, digo, Señor, estamos lejos de esto. Estamos lejos de esto todavía. Y como dije, no es para sentirse de alguna manera, entonces estamos re mal. No, ok. Nadie nos había puesto a ver por la Biblia qué es una asamblea solemne o por qué se hace o qué elementos, en qué consiste. Pero tenemos que aprender. Y una vez que aprendemos decimos, ok, Señor, pues queremos crecer en esto. Así que, hermanos, esa quisiera que sea la actitud de todos nosotros. Decir, ok, aprendamos qué es esto, porque esto es bien necesario para el avance del reino, ¿no? Y esa es una de las áreas, como hemos dicho ya anteriormente, en la que necesitamos avanzar. Hasta acá, hermanos, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todos bien? ¿Nadie está molesto todavía? Ok. Entonces, hermanos, continúo leyendo. Dice, aunque el término asamblea solemne no se utiliza en el Nuevo Testamento, hay ejemplos claros de que la iglesia primitiva se reunía para la oración colectiva. Además, debemos recordar siempre la advertencia del apóstol Pablo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, el Antiguo Testamento,
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esto es bien importante, hermanos. Obviamente, el autor del estudio lo está enfocando exclusivamente del ayuno, pero en realidad, hermanos, es que es de todas las Escrituras. Muchas veces se hace esa distinción. Es decir, sí, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo. Sí, pero es que eso era antes, cuando era la ley, ahora estamos en la gracia. Pero el Nuevo Testamento dice esto en Romanos 15:4. ¿Ah? Incluso en Romanos 15:4, es el único versículo. Iba a citar otro, pero no aplica para lo que voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento son para provecho nuestro. Entonces, no podemos descartar el Antiguo Testamento y decir, sí, pero es que eso era en el Antiguo. Precisamente vemos en la tentación en el desierto, vemos a Jesús citando, ¿qué? El Antiguo Testamento. ¿Ah? Entonces, no podemos descartar el Antiguo Testamento y decir, no aplica para nosotros. Obviamente, hay ciertas cosas que tenemos que entender, como sucedió con precisamente el tema del ayuno, que hubieron unos cambios, hubo una transformación en cierto sentido del ayuno, pero no quiere decir que no sea válido para el cristiano hoy. Dice, para ayudar a los alumnos en su estudio, se ha proporcionado la siguiente lista con algunos textos bíblicos esenciales relativos a la asamblea solemne. Dice, la mayoría de estos textos hacen una referencia directa a la asamblea solemne, mientras que otros simplemente ilustran esta práctica. Entonces, hermanos, no vamos a buscar cada versículo. Esto espero puedan con calma, hermanos, indagar un poquito más si les da el tiempo, si quieren saber exactamente qué es lo que dice el versículo, pero el autor de la guía de estudio nos habla un poquito ahí de qué decía ese versículo, ¿no? Por ejemplo, primera de Samuel 7, 5, 6. El profeta Samuel reunió a todo Israel en Mizpa para confesar su pecado y buscar al Señor para que los liberara de los filisteos. Y vamos a hacer una cosa, para que yo no esté leyendo todos estos versículos, las citas, y decir un poquito a qué se refieren. Hermanos, me van a ayudar a ver si empezamos aquí con el hermano Byron. Y no vamos así, mire, para que participe uno por allá. A ver a dónde llegamos. Segunda Crónicas. Segunda Crónicas 7:9. El rey Salomón celebró una asamblea solemne con todo Israel para dedicar el templo y celebrar la bondad de Dios. La asamblea solemne fue acompañada de 7 días de fiesta con alegría. Véase también Números 29. Gracias, hermano. Hermana Raquel, me ayuda con el siguiente, por favor. Segunda Crónicas 15, 8 al 15. El rey Asa reunió a todos los habitantes de Judá para hacer un pacto con Jehová, Dios, para dejar su idolatría y buscarlo con todo su corazón y su alma. Gracias, hermana. Hermana Nicole, ¿me puede ayudar? Esdras 10, 1, 12. Una asamblea muy grande de Israel se reunió con el sacerdote Esdras para confesar sus pecados y hacer un pacto con el Señor para separarse de las naciones impías que habitaban la tierra. Gracias, hermana Eva. Nehemías 9, 1, 3. Bajo la dirección del sacerdote Esdras, los israelitas que habían regresado del exilio se separaron de todos los extranjeros y se reunieron para escuchar la palabra de Dios y confesar sus pecados con ayuno y silicio. Gracias, hermana. Hermana Carla. Isaías 1, del 10 al 15. A causa de la abierta rebelión e hipocresía religiosa de Israel, el Señor había llegado a odiar sus sacrificios, fiestas religiosas y asambleas solemnes. Hermano Diego. Joel 1, 14 y 15. Por medio del profeta Joel, Dios convocó a todos los moradores de la tierra para que fueran a la casa de Dios y clamaran al Señor para evitar el juicio divino. Gracias, hermano. Hermana Melba. Joel 2, 12, 17. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, dice, proclamad ayuno
convocad asamblea, reuní al pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Gracias, hermano. Nos leyó toda la cita bíblica. ¿Tiene el estudio? ¿Tiene la guía de estudio? Sí. Ah, bueno, era nada más el pedacito allá, hermana, pero gracias. Ah. Hermanita Rixi, por favor. Hechos 1, 4, 2 y 1. Antes de su ascensión, Cristo ordenó a los discípulos que no abandonaran Jerusalén, sino que esperaran el derramamiento del Espíritu Santo, prometido por el profeta Joel 2, 28 y 32. Gracias. Y hermano Ever. Hechos 4, del 23 al 31 dice: los discípulos se reunieron en medio de la persecución para pedir al Señor la reivindicación y la fuerza para dar testimonio con valentía. Gracias, hermano. Entonces, todo esto, hermanos, hasta aquí, es solo para decir una cosa. Sí, es bíblico reunirse, ayunar y a orar juntos como iglesia, como congregación. ¿Okay? Es algo bíblico. Y a decir verdad, hermanos, no tengo una idea de cuántas iglesias han crecido en el ayuno y la oración a tal punto en donde se convierte en una práctica, si no frecuente, pero al menos sí constante, de decir, sabemos lo que es como iglesia reunirse a orar y ayunar. Creo, hermanos, me atrevo a pensar que, y ahí estamos incluidos nosotros, creo que poco conocimiento se tiene con respecto a que bíblicamente es algo que debe hacerse en una iglesia, ¿no? Creo también que de las iglesias que lo puedan practicar y que incluso lo pudieran tener de una manera más frecuente, tal vez se hace sin el debido conocimiento. Entonces, vemos que, si vemos toda la fotografía, como que este tema del ayuno y la oración, y sobre todo de manera congregacional, es como que un pie ahí que anda cojeando la iglesia, ¿no? Como que no es algo que el cristiano sabe qué es eso. Oh, sí, claro. Esto se practica en mi iglesia. Oh, sí, sabemos. Tenemos enseñanza al respecto. Hemos crecido en eso, ¿no? Creo que es algo que pocas iglesias hacen, hermanos, pero nuestro deber, no lo digo nada más de manera general para saber, ¿no? Para decir, la iglesia de nuestro tiempo flaquea en eso, ¿no? Al menos de este lado del mundo. Y lo digo de nuevo, no para andar mirando quién sí lo hace, quién no lo hace, simplemente como para saber, ok, hermanos, necesitamos crecer en esto y hacerlo de manera bíblica. Página 31. Dice, el llamado a la asamblea solemne. Dice, como hemos visto anteriormente, una asamblea solemne puede ser convocada por varios motivos. A continuación, consideraremos dos de las razones más comunes que se encuentran en las Escrituras. La primera, para buscar la ayuda de Dios en un momento de crisis. Y la segunda, para arrepentirse del pecado con el fin de eludir el juicio o la disciplina de Dios. Entonces, hermanos, aquí están esas dos razones, dos motivos que muy comúnmente la iglesia debe reunirse para estar en ayuno y oración. Repito, buscar la ayuda de Dios en un momento de crisis. Y dos, arrepentirse del pecado con el fin de eludir el juicio o la disciplina de Dios. Hermanos, esto presupone una cosa, que a Dios no le da igual el pecado en una congregación. A Dios no dice, bueno, ahí échenle ganas. Sí, en su iglesia local, en su congregación, ahí entre los hermanos con que usted congrega, pues hay pecado y Dios dice, sí, ya sabe, siempre hay de esos. No le da igual. Tanto es así que una de las razones para ayunar y orar, estar juntos ayunando y orando, es eludir el juicio o la disciplina de Dios contra un pueblo que, diciéndose ser ellos cristianos y diciéndose ser la iglesia del Señor, esa congregación anda en pecado, o hay mucho pecado en esa iglesia. Hay una disciplina que viene por parte del Señor.
¿Por qué no nos damos cuenta muchas veces, hermanos? Porque no hemos crecido en el discernimiento de lo que nos está pasando como iglesia. Es que hay un juicio sobre nosotros de parte de Dios a causa del pecado de sus miembros. Y a veces decimos, bueno, es que así es la vida. Pero cuando vamos a la Escritura, debemos saber identificar eso y decir, un momento, creo que andamos mal como iglesia, ¿no? Claro, hermano, no estoy diciendo que, digo, hasta donde mi discernimiento puede alcanzar. Creo que no somos una iglesia que particularmente se caracteriza porque los miembros de nuestra iglesia andan como el mundo, ¿ah? Para la gloria de Dios. Todos tenemos que crecer y si hay obviamente cosas que siempre vamos a tener que seguir madurando y tenemos que ser sabios y tenemos que parecernos cada día más a Cristo, etcétera, etcétera. Pero creo que no se nos puede decir, esa gente de Iglesia Bautista Trinidad, mire, la verdad sus miembros andan pero igual que el mundo, los ve al mundo, lo mismo. Sin embargo, sí es cierto que hay cosas que tenemos que corregir, ¿no? Y lo que vemos aquí, hermanos, es que una reunión de ayuno y oración para pedirle perdón al Señor porque como iglesia andamos mal, es bíblico. ¿Por qué? Porque debemos darnos cuenta y, de nuevo, crecer en ese discernimiento de decir, wow, Señor, la verdad es que nos estás disciplinando a causa de que como iglesia, aclaro, ¿no? Es en general, aunque el pecado es personal y particular de algunos miembros, pero la disciplina viene de manera congregacional. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede permitir que eso continúe así y no hacer nada y decir, bueno, ya Dios tratará con esa alma. No, la verdad es que el Señor dice, iglesia, ustedes tenían que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, hermanos, esos son los motivos, ¿no? Vamos a ver vamos a ver un texto bíblico que vamos a estar analizando. No sé si nos va a dar tiempo de completar todo ese análisis hoy, pero vamos a empezarlo. Segunda de Crónicas, y ahora su Biblia, capítulo 20, versículos del 1 al 30. Ahorita lo vamos a leer porque ahí van a salir varias preguntas y varias cosas que tenemos que nosotros reflexionar. Dice, mientras lo busquen en sus Biblias, voy a leer el párrafo que está aquí en la guía de estudio. Dice, el rey Josafat reunió a todo Judá y proclamó un ayuno para buscar de Dios la liberación de los ejércitos invasores de Moab y de Amón y de algunos meunitas con ellos. En este evento del Antiguo Testamento, la iglesia puede encontrar mucha instrucción y aliento cuando se halla en tiempos de crisis que estén más allá de su capacidad para resolver. Y se lea 2 Corintios 20, 1 al 30, hasta que se familiarice con su contenido, luego complete los siguientes ejercicios. Vamos a leer entonces, hermanos, obviamente, primero que nada, Crónicas, Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30, dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir
a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca significa bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Bien, hermanos, ese es el pasaje, tremenda historia, hermano. Recuerde que esta no es una historia inventada, esto no es un cuento, no es una leyenda. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esto es exactamente lo que ocurrió ese día. Entonces vemos, hermanos, de vuelta a la guía de estudio. Vamos a ir contestando las preguntas de acuerdo a lo que hemos leído. Obviamente vamos a tener que leer los versículos específicos para cada pregunta porque no hemos memorizado todo el pasaje, ¿verdad? Dice, pregunta número 1. Según versículos 1 y 2 de este segundo libro de Crónicas, capítulo 20,
¿Cuál fue la gran crisis que enfrentaron el rey Josafat y el pueblo de Judá? A ver, hermanos, ¿quién dice yo? Chéquese los versículos y dígame, ¿cuál fue esta gran crisis que enfrentó el reino de Josafat? ¿Quién dice yo, hermana? La guerra, ¿verdad? Venían contra ellos, ¿ok? Había una guerra por parte de los amonitas y pues iban a destruir al pueblo de Dios, punto. ¿Ah? Imagínense un ejército 20 veces más fuerte que ellos, con muchos miles más de soldados y hombres fuertes armados de guerra, y van a destruir por completo al pueblo de Dios. En esa misma pregunta número 1, o en ese primer ejercicio número 1, hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son algunas de las crisis que podrían afectar a la iglesia hoy en día y que pueden ser motivos apropiados para convocar a una asamblea solemne? Entonces, aquí empezamos a hacer la aplicación. Esto se llama aplicación, hermanos. Vemos el texto, vemos que dice, hay una guerra, los amonitas van en contra del pueblo de Dios, los van a hacer pedazos, no van a dejar nada vivo en el pueblo de Israel, ¿ok? Y esa era una razón por la cual ellos dijeron, necesitamos clamar al Señor, ¿ok? Ahora, aplicación para nosotros hoy. La iglesia hoy día, ¿cuál sería una situación, cuál sería una crisis, cuál sería un evento que pudiera afectar a la iglesia, sea de manera general, la iglesia en el mundo, o sea de manera local a nuestra iglesia, nuestra congregación aquí, por la que es un motivo apropiado para decir, hermanos, yo levantarme, o alguno de los ancianos, o nosotros, como vamos a decir, hermanos, hay que reunirnos y hay que clamar a Dios y hay que orar y hay que ayunar para que el Señor nos libere? ¿Cuál sería una de esas cosas, hermanos? No estamos listos para pelear. No, claro que no estamos listos para pelear. ¿Ah? Esa es la razón por la cual clamamos. Pero ¿cuál es contra qué cosa tendríamos que luchar para poder decir eso? Hermano. El ataque a la familia, a nuestros hijos que estamos viviendo. Amén. Ese es un buen motivo, hermanos. Y está sucediendo. ¿Y por qué no nos reunimos y decimos, hermanos, ¿en qué vamos a agarrar esta tarde? Y solo vamos a estar orando porque nuestros niños están siendo atacados. Porque nuestros niños están siendo infectados de la ideología de género, de tantas cosas que hay. La iglesia está siendo atacada. Entonces, esa podría ser, gracias hermano, es una razón válida, práctica del día de hoy, que a la iglesia debería interesarle y decir, ¿saben qué? Vamos a agarrarnos el próximo miércoles y sobre eso vamos a orar. Y si nos dan ahí las 7:30, 8 de la noche, seguimos orando. Porque no podemos decir, ay, Dios nos los guarde y seguir con nuestra vida. ¿Alguna otra razón? Hermana. En la Biblia de estudio dice buscaran, dice, en ayuda, socorro, pero Dios les dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ok, hermana, gracias, amén. Aplicación, nuestra iglesia, hoy, ¿qué hacemos con eso? Porque yo puedo tener ese conocimiento y seguir mi vida y decir, amén, la guerra es de Dios, amén, Él nos protegerá, amén, sí. Pero de manera práctica, ¿qué cosa sería algo para hoy, para la iglesia, que digamos, así como el ejemplo que nos dio el hermano, nuestros niños están siendo atacados, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Práctico, algo práctico. ¿Cómo estoy persistiendo, hermana? Orar, hermano, porque vemos como aquí hay esposas y esposos en casa que no son cristianos. Entonces orar para que el Señor nos ayude a hacer esa luz en medio de las tinieblas para ellos, para que podamos crecer. Amén, es una cosa práctica, Usted sabe, le voy a decir una cosa, usted sabe cuál es el obstáculo más grande que tiene una mujer cristiana y no puede crecer en la fe. Su marido. O viceversa. Su marido. A veces el marido es inconverso, a veces el marido no está involucrado en la iglesia, y la mujer quiere, está en su corazón. Pero ni modo que le falte el respeto al marido, porque tampoco vamos a enseñar que le falte el respeto al marido, porque la Biblia no nos instruye eso. Entonces,
¿qué hacemos? Parece que estábamos atados de manos, pero no estamos atados de manos. Lo que pasa es que a lo mejor no nos hemos dedicado a decir, vamos a orar por estas hermanas que mira, ¿sabe cuál es el obstáculo más grande que tiene esta hermana para crecer? Su marido. Gracias, hermana, es un buen ejemplo. ¿Algún otro ejemplo? Ay, perdón, y también viceversa, como dijo la hermana. Muchas veces el marido quiere y la esposa nada más anda ahí, que le ayude idónea, no, nada. ¿No? Hoy me tocó por teléfono, ¿verdad? El estudio de hoy de Salmo 105, el estudio pues lo compartí con una persona que está baja, aunque no quieran aceptar, o sea, no lo quieren aceptar que están bajos de espíritu, ¿verdad? Pero como iglesia tenemos que buscar nosotros un mensaje de aliento, palabras de aliento. Amén, amén. Entonces me tocó hablar con esa persona y yo le dije, ¿qué estás haciendo tú? No agachemos la mirada, todos tenemos luchas. Amén. Diferentes, pero las tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como ayuda idónea? Aferrarnos a la palabra, seguir perseverando en oración. Si ellos están bajos, y dicen, no, así estoy yo, así estoy, no. Nosotros como ayuda idónea, dice su palabra, que tenemos que estar ahí en la palabra, orando por ellos, en nuestros hijos, instruyéndolos, pero ¿qué estamos haciendo? Como dice Johanna, ¿va? Si uno converso, el otro también, entonces los dos están corriendo contra corriente, o sea, tienen que buscar. Si uno está abajo, pues parejo está la vida idónea de la mujer, o viceversa el hombre. Si la mujer está baja, él es la cabeza del hogar. Amén, hermana, gracias. ¿Algún otro ejemplo entonces, hermanos, en donde dijéramos, ¿saben qué? Esto sería bueno ponerlo y decir, vamos a estar en ayuno y oración por estas necesidades de la iglesia, hermana? Cuando hay alguna crisis en alguna familia de los hermanos, sea económica o familiar, pudiéramos también poner por obra lo que decimos, nada más como decimos, vamos a orar por su situación, pero también ponerlo por obra. O varias familias son afectadas por alguna catástrofe natural, como los huracanes, cuando vivimos los huracanes, ¿verdad? Correcto. Sí, claro. Cuando obviamente no estoy diciendo que eso no está bien, está perfecto. Solo recordemos, el punto que queremos tratar es cuando como congregación, ¿no? nos afecta todo. Entonces lo del huracán, eso aplica perfectamente, ¿verdad? Cuando hace unos años, ¿no? Nos pasó el huracán encima, los 2 huracanes que nos pasaron, y pues era una situación bien difícil porque todos estábamos básicamente en la misma situación, no teníamos dónde vivir, ¿no? Y claro, ahí, pues no, ¿sabes? Sí, ¿de qué orábamos, hermanos? La verdad es que sí orábamos, pero quizá no lo hicimos de una manera más intencional, de decir, vamos a reunirnos a estar en oración por esta situación, ¿no? Por eso es que tenemos que estar aprendiendo siempre, hermano. Yo creo que por el avance del reino, ¿no? Amén. Y ahí nos empezamos a aterrizar más, ¿verdad? El avance del reino. ¿Qué cosas pudieran estar afectándonos como iglesia de tal forma que nos han impedido que podamos hacer el avance del reino como es debido, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Hermana. Bueno, yo sé que esto es algo con lo que todos luchamos independientemente del pecado de nuestras vidas, pero pienso de que una de las cosas como iglesia de reunirnos a orar, así como un llamado así es cuando hay alguien o en pecado dentro de la iglesia, un miembro de la iglesia que a lo mejor está pasando o está en pecado, ¿no? Que está afectando no nada más a esa persona, pero también afecta a toda la iglesia. Amén. Gracias, hermana. Recuerde que si usted... Ahorita le doy la palabra, hermano, no se le vaya a escapar la idea. Recuerde que si usted ha tomado el curso de membresía, usted firmó su compromiso con la iglesia, usted es miembro de la iglesia, recuerde que una de las cosas que están escritas en ese compromiso es que si usted es hallado en algún tipo de desvío de las cosas que se esperan que un creyente y un miembro de una iglesia ya tenga bien claras en cuestiones de pecado, se espera, espérelo, no piense, este es asunto mío, espérelo, que sea llamado y decir, hermano, necesitamos hablar de esto, ¿no? Porque es una situación que tú como bien escuchaste cuando se dieron las clases de membresía y bien firmaste, hiciste amén, hermano,
Si usted me mira que ando ahí haciendo algo que no debo, jáleme las orejas. Es parte de ese compromiso. ¿Okay? Y por supuesto, ahí está la oración. Cuando una familia de la iglesia no anda firme en las cosas del Señor, cuando una familia de la iglesia necesita ser exhortada, una persona quizá en nuestra congregación necesita ser exhortada y no lo hacemos, hermanos, recuerde esto, el pecado es como un hedor, es algo que hiede y que de primera instancia quizás solo el que esté más cerca de ahí lo va a sentir, pero eso empieza a avanzar y avanzar y avanzar, hasta un punto desde lejos se huele, pues, y no podemos decir no pasa nada, ¿no? Necesitamos decir, hermano, hay que hablar de una situación contigo, ¿okay? No es, recuerde, una reprimenda, no es un regaño, es cómo puedo ayudarte a que esto, hermano, pare, porque te estás haciendo daño tú, le estás haciendo daño a tu familia y le estás haciendo daño a la iglesia, ¿no? Y si yo te amo, no puedo decir, no te voy a decir nada. Ahora, cabe hacer la aclaración, hermanos, por eso es que hicimos, una de las razones por las cuales hicimos la membresía es esa, porque si usted no me ha dicho, hermano, deme cuando me tengan que dar. Yo no tengo la autoridad, ni nadie que en la iglesia tenga autoridad para acercarse y decirle, hey, necesita usted un jalón de orejas, hermano. Y recuerda que esto va de ambos lados, ¿no? Todos los que hemos firmado ese compromiso de la membresía de la iglesia, sabemos que hay muchas cosas de las cuales somos beneficiarios por eso, pero también hay muchas responsabilidades por eso. Y una de esas responsabilidades es estar siempre dispuesto a recibir la exhortación amorosa de alguno de los ancianos o alguno de los hermanos que diga, hermano, necesito hablar contigo esto, ¿no? Hermana, perdón, hermano Byron, para que no se nos vaya a molestar, mire, ya está serio. A ver si logro recordar. Sí, bueno, estaba meditando y yo creo que la iglesia en general es atacada de varias maneras, pero creo que nos preocupa la principal, que es la familia, porque es eso lo que nos hace ser fuertes como iglesia. Y pensando en las oraciones y en las peticiones de oraciones que nosotros traemos cada miércoles, yo le decía al Señor, estas son peticiones bíblicas. Todas las peticiones que son presentadas delante de ti están siendo presentadas conforme a tu voluntad, y pensaba la salvación de algunos familiares es bíblico, que esta es la voluntad del Señor, que todos los hombres sean salvos, la salvación de nuestros hijos, y así podemos enumerar, pero entonces pensando en cómo yo veo mi vida y la necesidad de mi familia, de que el Señor obre, y siempre pido, Señor, por el crecimiento espiritual, por mis hijos, siempre pedimos por disciplina y amonestación de nuestros hijos. Amén, es bíblico. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Simplemente estoy diciéndole al Señor que, Señor, pero si no estoy yo esforzándome por hacer eso, entonces es cuestión de que no estoy yo haciendo mi parte. Entonces, obviamente el Señor hace todas las cosas, pero si yo sé que debo preocuparme por la educación de mis hijos, por la disciplina, para que ellos conozcan al Señor, pero si solo sé pero no lo hago, entonces parte de mi responsabilidad, quizá estoy siendo llenado por el mundo de otras cosas que me hacen estar lleno de la verdad, pero no pongo en práctica. Es decir, bueno, ya conocemos, ahora como iglesia necesitamos poner por obra lo que ya sabemos. Amén. Entonces, y es fundamental, ¿no? Es decir, necesito orar por esto. Señor, no me levantaré hasta que tú no me respondas, y yo necesito poner por obra esto, que ya sé. Amén, amén. Bien, hermanos, esto es un recordatorio nada más, por obviamente las cosas que hemos estado hablando. Todavía estamos en la pregunta 1, dije, a ver si la acabamos, estamos en la pregunta 1.
Y todas estas cosas obviamente son bien importantes. Pero solo recuerde esto porque es bien importante hablando de lo que el hermano Byron nos comenta con respecto a que la iglesia es atacada constantemente por muchos frentes. Uno de los frentes que en donde la iglesia más es atacada es, y de hecho por allá iba desde el inicio con nuestro hermano Emilio que nos dijo nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es eso? La familia, pues, ¿no? Es parte de que ahí estaba la familia y el hermano Byron habla directamente del ataque a la familia. Hermanos, si todo lo que nosotros creemos acerca de la Biblia, acerca del Evangelio, acerca de que somos creyentes y que la sana doctrina y que no se traduce, hermanos, no implica un cambio en las familias de la iglesia, todo es una farsa, hermanos. La realidad es esa, todo es una farsa. Se acabó, o sea, puedo decir, creo mucho en esto, creo mucho en lo otro y esto y lo otro, pero el ataque es hacia la familia. Entonces, si la familia es atacada, hermanos, ¿de qué sirve lo demás? ¿De qué sirve lo demás? Entonces, recordatorio es este, ¿ok? Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, nos dice, ¿ok? Se supone que es un corazón, hermanos, este dibujo. Lo primero que va a hacer el Señor es cambiar el corazón, ¿ok? Es lo primero que hace. En el momento en que una persona, un ser humano, escucha el Evangelio, lo cree, ¿ok? Ese proceso se está llevando a cabo, ¿por qué? Por obra del Espíritu Santo, que cambia el corazón que teníamos antes, que era de piedra, y se transforma en uno de carne. Es decir, un corazón duro, frío y muerto, ahora es un corazón vivo, ¿okay? Que late, que siente. Y cuando digo siente, me refiero a en cuestiones espirituales. Tiene afinidad por Dios ahora, tiene un amor por Cristo ahora, por la iglesia, por la Biblia, ¿okay? Ahora, de ese corazón, ¿okay? Van a salir los cambios que se van a dar en el cristiano. ¿Okay? Corazón nuevo, ¿okay? Que tiene nuevos afectos, tiene su voluntad ha cambiado. Entonces ese cristiano empieza a cambiar, todo a su alrededor. Poco a poco, gradualmente, ¿okay? Pero empieza a cambiar. Las cosas que le gustaban antes le dejan de gustar y otras nuevas empiezan a aparecer. ¿Okay? Diferentes áreas de la vida ya no son iguales, en el trabajo empieza a comportarse de una manera diferente, ¿okay? Con la esposa empieza a comportarse de manera diferente, antes le gustaba escuchar el reggaetón, ahora canta himnos, ¿me explico? Poco a poco van sucediendo esas cosas en la mente, cada área de la vida, pero ese círculo, obviamente en el centro está el corazón, es la persona, soy cristiano, las hermanas dirán soy cristiana, ¿verdad? Hay cosas que empiezan a cambiar. ¿Okay? Inmediatamente después hay otro círculo, que va a ser impactado por ese cambio que hizo el Evangelio. ¿Y cuál es ese otro círculo, hermanos? El hogar, la familia. ¿Okay? Entonces, va avanzando. Ya no es solo el corazón que cambia cada área de mi vida. De nuevo, poco a poco, mientras más tiempo he pasado en el Señor y en el Evangelio, más cambios se van a ver, voy a empezar a entender otras cosas, me voy a dar cuenta del engaño en muchas otras áreas, que voy a dejar el engaño, voy a venir a la verdad. ¿Okay? Pero esto empieza también a hacer un impacto en mi familia. ¿Cómo me relaciono con los miembros de mi familia? ¿Cómo entiendo el orden que Dios quiere dentro de mi familia? ¿Cómo debo llevar mi hogar? ¿Qué cosas sí debo permitir en mi hogar? ¿Qué cosas no? ¿Cuál es el diseño divino de Dios para mi familia? ¿Qué cosas conforman un hogar? ¿Qué cosas no? Y el cristiano empieza a dar orden a eso. Recuerde, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Y qué empezó a hacer ese Espíritu de Dios conforme a la palabra de Dios iba hablando? Empezó a dar orden a todas las cosas y creó ¿qué cosa? Un paraíso precioso y se lo entregó al hombre, a Adán y a Eva, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí. ¿Okay? Todo estaba, antes de venir a Cristo, todo estaba desordenado y vacío, pero la palabra de Dios dijo, hágase la luz del Evangelio, se hizo la luz del Evangelio en mi corazón y las cosas empiezan a cobrar vida porque el Espíritu Santo se mueve sobre todas esas cosas.
Entonces luego sigue la familia. Después del hogar, después de la familia, ¿ok? ¿Cómo ese corazón nuevo va a cambiar las áreas de toda la persona? ¿Cómo esa persona, ahora cristiano, va a cambiar las áreas y va a poner en orden su hogar y su familia? ¿Cuál es el siguiente círculo de impacto? La iglesia. La iglesia. Y por eso es que hemos dicho antes, se ha dicho, no lo inventamos nosotros, es algo real. Conforme la familia vaya, va la iglesia. Si es un relajo la familia, es todo un caos, un desorden, sin pies ni cabeza, no es bíblico lo que sucede aquí, no esperemos que haya un impacto real en la iglesia. Porque la iglesia, ¿qué es? Las familias que vienen. ¿Qué iglesia tenemos? Bueno, veamos qué familias tenemos. Ya está, esa es la respuesta. ¿Okay? De acuerdo a cómo sea la familia. Ahora, que el domingo nos vemos muy bonitos, hermanos, pues la verdad que bueno, va. Uno viene con sus mejorcitas prendas, sus atuendos. Amén, queremos honrar al Señor hasta en eso, ¿verdad? Queremos vernos bien, decorosamente, para honrar al Señor. El Señor nos manda que hagamos eso, que seamos decorosos, pudorosas las mujeres. Amén. Pero que nos veamos bien el domingo no garantiza que estemos bien acá. Lo que pasa acá es la realidad, hermanos, no lo que pasa acá el domingo. Lo que pasa acá en el hogar del lunes a sábado es la realidad. Esa es tu realidad espiritual. Aunque el domingo en la iglesia nos veamos bonitos. Pero si lo que sucede de lunes a sábado aquí en el hogar, en la familia, se refleja el domingo que venimos a la iglesia y cantamos y alabamos y escuchamos la palabra, pues gloria a Dios porque así debiera ser. Pero no nos podemos engañar. ¿Okay? Lo que sucede aquí es lo que va a determinar la realidad, no lo que se ve, la realidad de lo que sucede en la iglesia. ¿Okay? Entonces, hermanos, no podemos, y hablábamos de eso también en la prédica, no podemos razonar con Satanás. Es superior a nosotros, es muchísimo más astuto que nosotros y nos gana por experiencia. ¿Okay? ¿Dónde va a atacar Satanás primeramente? No es tonto. ¿Le va a usted dejar venir el domingo a la iglesia y verse bonito y cantar y alabar? Déjelos, están contentos así. Va a atacar aquí. Y le va a hacer pensar a usted que mientras llegue el domingo y esté muy bonito en la iglesia, esto no importa. Este es el ataque. Nuestros hijos, nuestras familias, el orden que tenemos en casa, el respeto y sujeción de la mujer a su marido, la manera en que el marido vive y se sacrifica por su familia, por sus hijos, la manera en que, como decía el hermano, disciplinamos en casa. Aquí está el ataque. Porque usted destruye esto y aunque el corazón sea regenerado y aunque el cristiano quiera crecer, sin esto no puede pasar a nada. Y lo que suceda aquí el domingo, el diablo dice, hey, disfrútelo, que toda la semana yo lo tengo aquí, hecho un relajo. Entonces sí, hermanos, definitivamente estoy completamente de acuerdo con los hermanos que han mencionado esto, no que las demás cosas no sean importantes, pero si hablamos de en dónde está atacando el enemigo nuestras familias, nuestra iglesia directamente, es en las familias. ¿Qué les decía el domingo en la predicación? Tenemos niños que en unos años son adolescentes. Y cuando tengamos, no este montón de niños que tenemos ahora, cuando tengamos un montón de jóvenes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser cristianos, cristianas, jóvenes que aman al Señor, que siguen al Señor, que sirven al Señor? ¿O lo vamos a tener ahí con la boca chueca toda la hora y media que predico porque ya se quieren ir? Entonces, hermanos, definitivamente ese es el área de ataque y es un área en donde tuviéramos que estar constantemente en ayuno y oración para decir, Señor, tomo lo que dijo el hermano Byron y lo repito. Señor, no solo necesito pedirte esto, necesito que me des la gracia y las fuerzas para poner en obra esto y poner en orden lo que tengo que poner en orden. Hermano Nayo. Sí.
Pues es eso, que si nosotros vemos que esta es una necesidad que tenemos como iglesia, tenemos que hacerlo como iglesia. Si hay una persona, una familia que está batallando con esto, entonces podemos acercarnos a un grupo de hermanos quizá y decir, hermanos, este es el área de debilidad, este es el área, hermanos, que yo necesito consejo, este es el área que vamos a estar orando y vamos a estar ayunando, pero también que se me exhorte y se me diga qué hay que hacer, porque necesito hacerlo. ¿Me explico? Amén. Espiritualmente ve ahí desanimando, entonces, pero si está en ayuno y oración, eso no va, o sea, no va a haber ninguna entrada, ¿no? Para eso, en cambio, va a estar orando por estas personas, ¿no? Correcto. Que han caído, que han pecado, entonces que Dios tenga misericordia. Correcto, claro. Claro, y obviamente todavía hay varias preguntas más y se van a tocar ciertas cosas que estás diciendo ahora, Nayo, pero es el punto, ¿no? El punto que hacía el hermano es, ok, necesito orar, por supuesto, porque sin la gracia de Dios, sin la fuerza del Espíritu de Dios, estas cosas son imposibles para la fuerza del hombre, porque nos superan. Pero entonces decir, ok, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, dame la gracia, y estar orando tanto de manera personal como de manera congregacional para que estas cosas puedan ir corrigiéndose. Hermana. Pero si Satanás nos deja venir a nosotros bien contentos todos los domingos y no pasa nada y todo es arcoíris y todo y nos presentamos como familia, ¿cómo vamos a saber que esas familias necesitan esa ayuda? Que necesitamos ayunar por ellas. Si el domingo todo está bien y es el único momento donde nos relacionamos. Buena pregunta, hermana. ¿Sabe cómo se llama eso? Confesión de pecado. ¿Okay? Yo no puedo, ni nadie puede, ni ningún hermano debe estar metiéndose a la casa del otro a ver cómo anda el otro. Yo tengo que examinarme a mí mismo. Y cuando yo miro que yo ando mal, decir, hermano, necesito hablar con usted, no tiene que ser conmigo, si quiere puede ser conmigo, pero puede ser con algún hermano que uno sabe que lo puede ayudar. Ese hermano, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo de esto. Esto estoy viviendo y esto está pasando. Y abrir el corazón y hablar delante de otro hermano para buscar consejo y delante de Dios primeramente para decir, Señor, estoy mal en esto. ¿Ok? Entonces, no quiere decir, hermana, que porque venimos el domingo y estamos contentos y nos vemos bien y todo eso, eso esté mal. Eso debiera ser siempre así. Lo que está mal es que cuando nos fijamos solo en este par de horas del domingo y aquí no hacemos nada, entonces estoy mal. Porque esto no determina realmente cómo ando en mi vida cristiana. ¿No? Esto debe ser el reflejo de lo que pasa aquí. ¿Okay? Y sí, es verdad, muchas veces, ahorita le doy la palabra, hermana, muchas veces andamos mal ahí arrastrándonos aquí en la familia, en el hogar, pero gloria a Dios podemos venir y descansar ese domingo y escuchar la predicación y ser exhortado, ser consolado, ser alentado y decir, al menos tuve esto, al menos eso va bien, ¿no? Llego a la iglesia, a pesar de los obstáculos y mis luchas, puedo llegar y concentrarme en aprender la palabra de Dios. Amén. Pero si yo solo digo, ya que tengo esto no es importante, ahí es donde digo, cuidado, porque no es así. ¿Okay? Hermana. Lo que está diciendo la hermana Johanna, hermano, fue una prédica que usted también comentó de que ahí está el cristiano nominal y el cristiano genuino. Entonces, ahí está diciendo Johanna, en los domingos está error y usted predicó a ver que está un cristiano nominal que van el domingo porque no tienen dónde ir, o porque es costumbre, o porque quieren venir, pues nada más. Sí. Ya un cristiano genuino es aquel
quién vienen? A Dios, a Él nos aferramos. Amén. A su palabra, viene todos los encargados que Dios los haga descansar. Entonces, eso es un cristiano maduro, que viene a Dios, pero como dice ella también, como dice usted un día, solo aquel que me pregunta o cómo estamos, puede saber cómo estoy yo. Exactamente. Pero si usted viene y le pregunta a una persona que no viene un domingo, ¿cómo está? No, todo está bien. ¿Quién tiene la culpa? La persona, porque no fue el domingo a la iglesia. Y uno les escribe, no, está bien. Exactamente. Entonces, ¿por qué? No sé, como les dije el rato, será por orgullo, será porque no, por pena no quieren decir, no es que se van a abrir abiertamente, sino, no, ora por mí, mira, estoy así, así. ¿Ves? Porque es un cristiano maduro, que sabe que cuando estamos en prueba estamos los hermanos para orar unos por los otros. Amén, hermana, es totalmente cierto. Ya habíamos, como dijo la hermana, mencionado eso antes. Hay cristianos que son nominales. Si no conoce ese término, cristiano nominal significa cristiano de nombre. Dice que es cristiano y ya. Pero es muy cierto. A veces, ¿verdad? Por cortesía contestamos bien cuando nos preguntan cómo estás. Y se entiende. Muchas veces no es el momento quizá de hablar. ¿Okay? Se entiende que si uno llega por la mañana y ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien. Y ya está, no, uno contesta por cortesía. Pero también es cierto lo que dice la hermana. A veces alguna persona falta y ¿qué pasó, hermano? No le vimos. ¿Cómo está? No, tranquilo, no pudimos ir, pero todo bien. Y a uno casi le da un infarto cuando escucha eso. O sea, no veniste a la iglesia. ¿Cómo puede estar todo bien? Es imposible eso. ¿Ah? Y al siguiente domingo falta. ¿Qué pasó, hermano? No le volví a ver. Sí, hermano, no pudimos tampoco, pero estamos bien. Bien mal, claro. Y luego no tan pendientes de mí. Pero bueno, esas cosas van a suceder. Gracias a Dios, de nuevo, como dije, por eso hicimos, hermanos, una de las razones por las que hicimos la membresía es porque sabemos quiénes son los miembros que han dicho, hermano, chéqueme, hermano, esté pendiente de mí. Y incluso si me ve allá andando en lo que no debo, llámeme la atención, dígame algo, pues, ¿no? Entonces, hermana, ahí empezaría. Y yo entiendo, hermanos, cuando nosotros crecemos en una congregación, vamos desarrollando más cercanía con ciertos hermanos que con otros. Eso no significa que otro hermano sea menos hermano mío. En Cristo todos somos hermanos, los que hemos creído, ¿ok? Pero sí es verdad que desarrollamos más cercanía con algunos. Y quizá no se sienten la confianza de comentármelo a mí o comentárselo al hermano de la par, pero quizá tenga un hermano en la iglesia. Estoy hablando no de un cristiano nominal, como mencionaba la hermana, de un hermano genuino. Es mi hermano en Cristo con el cual puedo acercarme y abrir mi corazón para saber qué hacer. Y muchas veces, quizá, cuando nos supera esto, decir, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos el consejo de otros hermanos un poco más mayores en la fe. ¿Okay? Pero de esa manera vamos todos. ¿Por qué, hermanos? Porque no crea que es fácil, y sencillo, o a uno le gusta, o uno disfruta saber que alguien no anda bien y tener que hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque uno dice, no sé cómo lo va a tomar, espero me lo tome a bien, porque uno no va con el dedo ahí para señalar, simplemente que es una preocupación de cómo te ayudo, hermano. Pero no todos toman eso como una ayuda, sino que muchos pudieran, espero que no, ¿verdad? Pero algunos pudieran decir, bueno, ¿a usted quién lo llamó acá? ¿No? Y hermanos, sobre todo, respetar las maneras en que Dios organizó la autoridad, en cómo se debe de relacionar las familias de la iglesia. ¿A qué voy con esto? Hermana, te lo digo una vez, yo no puedo ir a jalarle las orejas a su esposo porque usted me lo pida. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque yo no soy el señor de esa casa donde usted vive. Yo no tengo autoridad ahí, ninguna. Ahí hay una autoridad puesta por Dios y es el varón de esa casa. Y si ese varón me dice, hermano, necesito hablar con usted, esto me está pasando, caigo en esto, ore por mí, ayúdeme. Eso es diferente. Pero yo no puedo, ni ningún anciano de la iglesia puede, porque una hermana dice, vaya y jale las orejas a mi marido. Pues no es mi casa. ¿Me explico? Yo no soy el señor de esa casa. Y cuando yo entro a una casa de cualquiera de mis hermanos, en ese momento, quien es la autoridad ahí, es el varón de esa casa. Y yo me sujeto a la autoridad de ese varón. Si me dice, hermano, siéntese, me siento. Coma, como. Párese, me paro. ¿Ah? Y cuando me dice, ya es hora de irse, pues es hora de irse. ¿Ah?
Yo no puedo ir y decir, estoy en mi casa y venga acá. No, porque es una falta de respeto a la autoridad de ese hogar. Por muy bien o por muy mal que ese hogar vaya. ¿Okay? Hace falta primero esa autorización de decir, hermano, venga, necesito compartirle esto. Eso es diferente. ¿Okay? Eso es diferente. Entonces, y del mismo modo sucede, ¿no? Que en la iglesia, eso es otra cosa. Si estamos en la iglesia, en el edificio de la iglesia, en un domingo, hermano, si alguien anda ahí haciendo algo que no debe, el deber de los ancianos, mío, de los que estemos en ese momento sirviendo, valga la redundancia, en el servicio del domingo, es nuestro deber decir, hey, eso no. ¿Por qué? Porque aquí no estás en tu casa. En tu casa no te puedo decir nada. Ahí es como tú vives. Entonces, pero se espera, hermanos, se espera que las familias de la iglesia puedan abrir su corazón en algún momento con algunos hermanos, con algunos ancianos o con el pastor para decir, hermano, así ando. SOS, ayúdeme, help, me hundo en esto. Pero como dice la hermana, pero si cada vez es, estoy bien. Entonces cuando lo vamos a ver y ahí completamente desviado, caído, cansado y muerto espiritualmente, es que nadie se preocupó por mí. Pues uno no es adivino, hermano. Uno no es adivino. ¿Okay? Entonces debe entender uno cuando le pregunta a alguien, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Entonces uno puede decir, le voy a decir que bien por cortesía, después hablamos. Ok, perfecto. ¿No? O me gusta, creo que yo lo hago, ¿no? Y he escuchado a otros hermanos haciéndolo. ¿Cómo estamos? En la lucha, hermano. ¿Cómo estamos en la lucha? Porque así que diga uno, ando súper bien. Hermano, ando cansado, lucho con esto, lucho con aquello. Entonces, ando en la lucha. Pregunta número 1, concluida. Me estoy preocupando, son 7 preguntas. ¿Será que son 7 semanas, hermano? ¿La familia podría ser la respuesta? Sí, hermano, por supuesto. Vamos a hacer algo ahorita al respecto. Dígame. No, yo quería mencionar como para así de la oración y el ayuno, podría ser también como por los líderes de la iglesia cuando son atacados o para que sean fortalecidos y sostenidos, claro. Porque siempre en las luchas cuando están los líderes, mayormente como la autoridad, en este caso la familia de usted, su cargo como pastor, como guía de nosotros, estar siempre en esa oración como iglesia. Amén. Claro, hermano, se lo agradezco y se lo agradezco también en nombre de mis hermanos que nos esforzamos por mantener bajo cuidado la iglesia porque es trabajo duro para nosotros y para nuestras familias. Entonces les agradezco eso. Entonces, hermanos, vamos a estar, como conclusión de esta primera pregunta, vamos a estar orando los unos por los otros, por la familia. Cuando vengamos el próximo miércoles, obviamente vamos a continuar con las siguientes preguntas. De hecho, le pido que en su casa saque un tiempo para ir haciendo ese estudio. Hermanos, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero solo del pasaje largo que leímos en segundo libro de Crónicas 20, del 1 al 30, son 7 preguntas. ¿Okay? Son 7 preguntas. Entonces vamos a ir viendo por ahí. Lo que nos lleva tiempo es cuando hablamos de la aplicación. Porque la respuesta directa de ¿qué pasó con el pueblo? Ahí está ahí. Pero cuando hablamos de la aplicación es cuando tenemos tiempo de hablar de todas estas cosas. Y vamos a estar orando específicamente por la necesidad que tenemos como congregación de manera particular en cada una de las familias, porque queremos llevar a nuestras familias a vivir en un orden bíblico que honre al Señor. ¿Vamos a ser familias perfectas? No, porque no existen familias perfectas, pero vamos a ser una familia, o pretendemos ser una familia que tenga un orden que agrada al Señor. Claro, eso es lo que queremos. ¿Okay? Entonces, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por la verdad que dejaste, Señor, inspirada y que podemos leer hoy, Señor. Te agradecemos, Señor, que Padre Santo, has tomado un puñado de familias, Señor, de diferentes naciones, Señor, de diferentes aldeas del mundo, Señor, diferentes países, y nos has puesto en una misma congregación, Señor. Y vemos el cumplimiento de tu palabra, Padre, cuando
Leemos en Apocalipsis que ese gran pueblo que tú has redimido para ti, señores de diferentes tribus, lenguas y naciones, Padre, y lo estamos experimentando ya también, Señor, nosotros, Padre. Pero también sabemos que cada una de esas familias que has redimido, Señor, están en gran necesidad de seguir madurando, creciendo, ordenando el hogar, Señor, para que te dé gloria y honra, Señor, en todas las cosas. Pedimos, Señor, en este momento, Padre, pero que sea nuestra oración constante, Padre, por las familias de nuestra iglesia, por los hombres que lideran esas familias, por las mujeres, Señor, que están en casa manteniendo y en orden, Señor, ese hogar, Señor, por los roles que cada uno debe desempeñar, Señor. Padre, y te pedimos que eches fuera de nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas, todo aquello que, Señor, no se ajusta a lo que tú has dicho en tu palabra, que todo aquello que no te agrada, Señor, que no estamos haciendo bien, todo nos falta ajustar, Señor, a todo nos falta, Señor, crecer. Y te pedimos eso, Señor, que nos concedas esa convicción para crecer en ti, Señor. Que no seamos oidores nada más, Señor, olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.